Les anticipo que en este mundo de las redes sociales hay un economista muy seguido por una cantidad de fieles que son capaces de ir a la Meca para verlo y escucharlo, que es el señor que está acá. Quizá no tiene la fama de otros caballeros que aparecen mucho en la televisión, pero lo que tiene es un ejército de personas que te siguen, pero es porque vos les anunciás catástrofes, ¿no? No. Porque el éxito, muchos de los éxitos religiosos pasan por eso. Podrá ser. En mi caso, mi compromiso es con la verdad. Yo creo que me debo, y esto lo he, creo, demostrado a lo largo de muchos años, en decir lo que realmente veo. Algunas veces, incluso, digamos, a costa de decir cosas incómodas. De ninguna manera hoy puede ser leído lo que yo diga hoy como un ataque a este gobierno, que por cierto además voté, por ejemplo. Pero ¿por qué razón la gente tiene que explicar que cuando hace una crítica no lo hace porque está en contra del gobierno? ¿Vos notaste ese fenómeno? Lo que pasa es que también hay una buena parte de la opinión pública que está como a la defensiva, está realmente asustada de que pueda volver este espectáculo que veíamos hoy por Comodoro Pi, y ese miedo, ese temor, los lleva a tratar de silenciar cualquier opinión que pueda significar una crítica, cuando en realidad son correcciones. Y yo esto lo digo siempre, el presidente nos dijo, y esto lo tengo bien claro, que lo corrigiéramos. Bueno, y eso es lo que tratamos de hacer con la mejor intención, para que mejore la gestión. Ahora, vos estás corrigiendo a tus propios colegas de profesión. En algunos casos, sí. Porque a los oficialistas y a los de la oposición. Porque hay alguno que dijo que la Argentina el año que viene va a crecer 5 puntos. Yo la verdad es que en el actual marco de situación, con las medidas tal cual como están, firmaría encantado por muchísimo menos que 5%. Creo que ahí el gobierno tiene un error de diagnóstico importante sobre el por qué hay una actividad económica tan débil, tan frágil, en donde no poco tiene que ver el no haber encarado las reformas de fondo con las cuales estaban todos ilusionados que iban a llegar, y nos vinimos a enterar 7 meses atrás de que había empezado ya la nueva campaña electoral y que entramos en la etapa populista de Cambiemos, y bueno, y esto ha generado una decepción en muchos, ¿no? Te voy a pasar un video de alguien que en alguna medida empalma algo de lo que vos decís que tuvimos la semana pasada. El lunes estuvo Ricardo López Murphy y decía esto que rescaté de él. Yo creo que la idea fue ver cómo convivimos con la herencia sin menear el tema, sin hablar del tema. Fue desesperante lograr que dijeran aunque sea algo de lo que pasaba. Si vas a decir la verdad, como la dijiste vos en su momento, duraste una semana. El problema que teníamos no podía ser ignorado, no podía ser negado. Y negarse a enfrentar los problemas es muy costoso. Ayer, y lo es hoy, nuestra sociedad ha tenido un aumento del gasto público de una dimensión extraordinaria y no sabemos cómo lo vamos a pagar. Lo único que estamos diciendo por ahora con deuda. A propósito de eso y de nuestro anterior visitante que fue Miguel Pichetto, cuando él explicó más o menos cómo estaban negociando y terminando el presupuesto que se va a aprobar el miércoles próximo, creo que es una novedad que se viene en el programa, la impresión que uno tuvo es que va a haber mucho más gasto. No es que va a haber, ya lo hay, está creciendo. El gasto está creciendo 16 puntos por encima de los ingresos genuinos. Recuperar el equilibrio fiscal hubiera requerido, por ejemplo, en el mes de septiembre, llevar el gasto a 2/3 de lo que fue, o aumentar prácticamente 50% de los ingresos. Esto para mostrar el tamaño, la magnitud del desafío que hay por delante. Y en qué medida esto es alarmante, porque
16 puntos de brecha en el crecimiento llevan a un desequilibrio astronómico en la medida que va transcurriendo el tiempo y no hacemos nada. Que eso se resuelve con plata prestada y con algo de lo que va a ingresar del blanqueo. Bueno, no sé si se resuelve. Lo que sí está claro es que el gobierno optó en su momento no por reducir el déficit, sino por cubrirlo. Y para cubrirlo se apoyó fundamentalmente en el endeudamiento, ya que el tema monetario está, digamos, con una disciplina impuesta desde el Banco Central en cuanto a la asistencia al Tesoro. El tema fue endeudarse a donde fuera lugar, ¿no? Y entonces, vaya si hemos visto tomar deuda. Ahora, después no entramos todos en el Banco Central para protegernos. Nosotros Bueno, vamos a vivir en las afueras del Banco Central, bueno, ¿no? el tema es que la deuda que uno toma, algún día hay que pagarla y la van a terminar pagando los particulares. Como siempre, los ajustes que no se hacen, los termina pagando el ajuste que hacen los particulares. El ajuste del Estado, que nunca comenzó, se traslada a los particulares. A mí me hace gracia porque se ha hablado de, bueno, la gente no resiste más ajuste. Claro, el sector productivo no resiste más ajuste. Lo único que ha hecho el Estado en este tiempo es trasladarle las facturas al sector productivo. Realmente tenemos a los particulares, a los ciudadanos, convertidos en siervos tributarios, con una presión fiscal fabulosa. Y tanto que se va a incrementar. Bueno, y tanto que les preocupa el tema de la actividad económica, por favor, miren un poquito lo que están haciendo. Están ahogando la actividad económica con impuestos, para impuestos. Ojo, no son solamente los tributos formales, son la cantidad enorme de paratributos que surgen en las distintas jurisdicciones. Uno lo ve en la ciudad de Buenos Aires, tenemos el grabado de autopartes, la misma inundación de cámaras, no con el objetivo de realmente reducir los accidentes de tránsito, porque si no estarían anunciadas que está la cámara, sino con un único objetivo de recaudar. Todo eso sale de los mismos bolsillos, de los privados, que viven un infierno donde el Estado no solamente los persigue con impuestos, sino con regulaciones de todo tipo, hiperregulaciones donde se meten sobre la actividad que realizan para regularla al extremo, ahora, normas laborales que Para no... un segundo, Agustín, porque vos estás diciendo, nos están matando con la presión impositiva, nos están matando con las regulaciones y encima nos están ofreciendo una alternativa, digo, Levax, lo que sea, de una salida financiera. No tiene ningún sentido para una persona invertir en la Argentina. Bueno, lo que estás mencionando con las LEVAC es el costado peligroso de, digamos, de llevar una política antiinflacionaria exclusivamente basada sobre el aspecto monetario. Realmente tenemos a Sturzenegger convertido en un llanero solitario contra la inflación, donde no es acompañado con una política consistente en lo fiscal ni en la política de ingresos. Pero también esa política de Sturzenegger, más allá que sea correcta, digamos, o que sea buena, genera distorsiones enormes. Absolutamente. Pero por supuesto, y además hay un riesgo descomunal que se habla muy poco de este tema, que es el tema del déficit cuasi fiscal. Vamos a tener un déficit consolidado de nación, provincias, municipios, más el cuasi fiscal, que va a estar rondando, llegando así, arañando los 12 puntos. Bueno, hoy tenés más Levax que circulante. Hoy tenemos más LEVAC, no que el circulante, que la base monetaria, que es todavía un agregado mayor. Es explosivo esto, porque esto se mantiene bien mientras viene todavía, claro, mientras seguís en la etapa dulce, está en donde los bancos tienen suelta la mano para entregarte. Claro, tienen suelta la mano porque tienen la otra, tienen 4 manos más para llevarse la ganancia. Pero en algún momento, y esto ya lo hemos vivido, o sea, lo triste de este país es que no aprende de sus propias experiencias, no de que no aprende de cabeza ajena, no aprende de las propias experiencias. Pero acá, por ejemplo, hablando de experiencias, uno tiene que volver a los 90, donde también hubo endeudamiento. Bueno, en ese sentido, en ese aspecto, esta política se parece a la de los 90, con ventaja para la de los 90,
en algunos aspectos, porque en ese momento, digamos, el déficit de las empresas estatales se estaba reduciendo aceleradamente producto por la privatización. de las privatizaciones. Hoy el déficit de las empresas estatales se duplica mes tras mes en forma interanual, ¿no? Y a propósito de, digamos, de un hacedor de esa política de los 90, leía un informe que hizo Cavallo, creo que hace 48 o 72 horas, donde escribió que guarda que este tema del auxilio, del blanqueo y del préstamo, a lo sumo aguanta hasta las próximas elecciones. Que el ajuste verdadero, digamos, lo que se va a sufrir, o lo que mucha gente dice que cree que va a sufrir, va a ser inmediatamente después de las elecciones. Bueno, yo te diría que además eso entra en la versión optimista del asunto, porque los optimistas dicen, bueno, en realidad no estamos viviendo el verdadero gobierno macrista, estamos viviendo una etapa en donde lo que hay que lograr es consolidar el poder político con vistas a las elecciones del año próximo. Cosa que es cierto y que es comprensible. Ahora bien... Perdón, es comprensible en aquellos que piensan que solo con plata se ganan las elecciones. Bueno, en este país por lo menos así se piensa y así se han conseguido además los triunfos legislativos, ¿no?, que ha tenido digamos, el eso gobierno. por falta de carisma y falta de liderazgo. Convengamos que el mosaico político argentino es realmente muy complejo. Basta ver lo que tenía el espectáculo de hoy de Comodoro Pi para darse cuenta que también al gobierno no se le ha hecho fácil el camino. Pero lo que también tiene que estar claro es que si a mí una primera figura del gobierno me dijo hace como 7 meses atrás, empezó la campaña electoral con vistas al 2017. 7 meses atrás me lo dijo, ¿sí? Así que viene la etapa populista. Si cuando todavía estaban aprendiendo a manejar los botones de los internos de los distintos despachos, ya estaban pensando en las elecciones del año próximo, ¿por qué yo debo pensar que en el 2018, pasadas esas elecciones aparentemente cruciales, va a ser diferente y no vamos a estar pensando en las elecciones del 2019 que son presidenciales? Bueno, pero por eso te remití al informe de Cavallo, porque lo que Cavallo dice no es que va a ser diferente por iniciativa del gobierno, va a ser diferente porque no vas a tener más plata. Bueno, eso es uno de los riesgos importantes que se corren, porque además, digamos, los bancos ya empiezan a mirar también con más cuidado los números de la Argentina, ¿sí? Porque además las carteras de los fondos de inversión y demás empiezan ya a tener títulos argentinos, no como hasta hace un tiempo que no estaban descargadas. Vos sabés que te voy a pedir un instante nomás de suspensión para ir a un corte, pero quiero advertirles a ustedes que vamos a hablar de un tema también muy común a los argentinos, que es la cuestión esta del dólar. Todos saben que de aquí a las elecciones con el dólar van a perder plata. Ahora, ¿por qué hay gente, tanta gente, que compra $1.000 millones por mes en la Argentina? Porque es gente que no cree que vaya a perder plata o que por lo menos va a estar segura estando en verdes y no en los nuevos billetes de los animalitos de Disney que nos ha hecho el Banco Central. En un minuto nomás el señor nos va a responder a esta pregunta. Seguramente Agustín tiene una memoria mucho más selectiva que la mía y te acordás de la pregunta que yo te hice. No, ¿por qué los dólares se iban pese a que teóricamente se va a perder plata? Bueno, teóricamente no. La realidad es que desde que está Macri, el que puso dólares perdió plata en relación con el que compró Levax. A ver, hay algo muy claro. A partir del momento en que se elige cubrir el déficit en vez de reducirlo, y para cubrirlo endeudarse, estás condenado al atraso cambiario. Porque ingresan divisas que aplastan el tipo de cambio. Bueno, y ese atraso va a seguir, o sea, es un subproducto obligado. Hasta las elecciones por lo menos del año próximo. Claramente, por lo menos... No te vas a permitir una devaluación antes de las elecciones. Por supuesto. Ni además, Cristina se lo permitió. Claramente, además, ya lo percibí incluso por el presupuesto que se ha enviado, por las pautas del Banco Central y demás. Claramente va a estar el tipo de cambio, en principio, salvo una sorpresa, yendo por detrás de la inflación y de las tasas de interés. Bueno, eso ya viene de arrastre.
Esa gente se va a perjudicar mucho. Ahora, ¿por qué esa gente sigue comprando dólares? ¿En qué es lo que no cree? Porque lo que también saben esos argentinos es que los árboles no crecen hasta el cielo, las cosas se estiran, pero en algún momento se cortan. Y cuando falta solidez, cuando faltan fundamentos realmente para crecer, y un poco de eso es lo que hablábamos en el bloque anterior, donde no alcanza simplemente con tratar de cambiar el humor, vamos arriba, el ánimo, ya van a llover, están subiendo inversiones, poner un contador, los brotos verdes. Poner un contador en el sitio web del Ministerio de Hacienda con que entran anuncios de inversiones, anuncios, pero lo que faltan son los fundamentos realmente para que esto sea más creíble, ¿sí? ¿Y cuáles son esos fundamentos? Y bueno, también algo hemos mencionado, señales en lo fiscal, señales de que algo se va a hacer con el gasto. El Ministerio de Hacienda ha hecho un gran esfuerzo en parar gasto discrecional, pero en cuanto a lo que es el gasto estructural, le ha dado más manija. Por cierto, incluso algunas... Perdón, me da los ejemplos, porque la gente quiere escuchar los ejemplos. ¿Qué es gasto discrecional? Es gasto. Pero, ¿cuál es el discrecional? Claro, no, lo que se ha cortado mucho es el gasto en bienes y servicios, en el consumo del Estado. Pero a cambio de eso... pusieron 22 el gasto ministerios. estructural está bueno, ese ministerios. punto en el que iba a tratar. Vos fijate... Ah, bueno, el que te marco, ese justo, ese es el que no corresponde. Pero pará, eso, no, al contrario. Digo, ese es un... Perdón, acá el que estaba en contra de la administración económica eras vos, no yo. Has dado vuelta el rol. Es un error que... Todos los economistas preferimos disimular porque fue una decisión que se tomó antes de asumir, cuando el presidente anuncia este mega gabinete de 22 ministros. Porque fue la peor señal, más allá de lo que es un error de management en cuanto a alcance del control y demás, fue la peor señal fiscal que se podía dar, porque eso es un aumento estructural del gasto, que vos fijate que el caso del Ministerio de Agricultura, antes secretaría, que tenía 3 subsecretarías antes, y ahora tiene como, no sé, como 20 y tantas. Entonces, evidentemente... Perdón, y siguen creando cargos insólitos. Bueno, vos viste, se necesitan 3 o 4 renglones ahora para escribirlo. No sé si cuatro. Si vos tenés las tarjetas son para inolvidables. Sí, son tarjetas más anchas, más grandes. Es insólito esto. Entonces, ¿qué gasto discrecional? Lo que pasa es que, a ver, nos hemos ocupado de que se gaste menos de luz, de que no se gaste menos en papelería, pero en cambio crece la estructura del Estado, crece todo el organigrama, el déficit, te decía, de las empresas públicas a todo lo que da, los subsidios, habiendo tenido los inconvenientes que tuvieron los reordenamientos de precios relativos, crecen en el último mes casi 80% interanual. Y el gasto político es el que está explotando. Casi 180% crece las transferencias discrecionales a gobernadores e intendentes. Ese es el pago por el cual después le votan las leyes a Macri. Las leyes que van a revolucionar y cambiar el... Y algo curioso, ¿qué gasto discrecional está muy parado? El que más anuncian los keynesianos estos, que es el tema de la obra pública. En el último mes, el gasto de capital cae 9%. En términos nominales, o sea que en términos reales muchísimo más por efecto de la inflación. Es decir, no hay obras públicas federales y tampoco están girando, fondos de capital para obras en provincias y municipios. O sea que es todo muy raro, ¿no? Es raro, es cordón y cuneta. Bueno, parece que esto va a venir después. Por ahora son anuncios, pero todavía no comenzó. Los grandes proyectos de obras públicas por ahora son palabras. Igual la sociedad ha tomado conciencia del terror que implica estar en negro, todo el mundo va a blanquear, va a ser un fenómeno importante de ingreso de dólares, con lo cual va a bajar más el tipo de cambio. Digamos, que tiene que quedar claro que aun cuando fueran los números con los cuales sueña el gobierno, son realmente menores en relación
a la formación de activos externos que tienen los argentinos afuera, eso desde ya, ¿no? Estamos hablando... A lo que se dice que los argentinos tienen afuera. Sí, que es un número muy difícil de precisar, pero que tomemos que esté entre los 300.000 y los 400.000 millones de dólares. Los números más optimistas que se oyen en los despachos oficiales hablan de 60.000 millones. Estamos hablando de menos de la quinta parte. Digamos, o sea que ¿no? los que van a blanquear son los que están más perjudicados, la clase media. Bueno, los ahí grandes, está el tema. Los grandes van a pasar disimulados a través de sociedades, fondos, Este proyecto etcétera. de gastar más a costa de aumentar la presión tributaria, que está creciendo fabulosamente, que incluso además invito, ya que el ministro del Interior habló de que hay que rescatar el valor de la palabra, a que empiecen por hacerlo, sobre todo con la palabra presidencial. En el foro de inversiones el presidente dijo un día de que no se podía aumentar más la presión tributaria. Al día siguiente salieron a agitar el proyecto para aumentar el impuesto de ganancias a 40% y ahora se habla de 45% incluso. Entonces, este tema de apoyarse en mayor presión tributaria está desplumando a las familias, pero particularmente a la clase media. Incluso acá se trata de entregar algún caramelo a los asalariados, nunca se acuerdan de los autónomos, entonces el jardinero, el peluquero, están listos, de ellos nadie se acuerda, para ellos no hay aumento de monto mínimo no imponible, hay más presión tributaria. Esto es una situación complicada para la actividad económica que tanto les preocupa y que nos debe preocupar a todos, ¿no? Yo te agradezco, Agustín. Lamento tener que cortar la charla porque tenemos un programa que nos sigue después. La pregunta es, ¿qué pasó con ese staff, de esa craneoteca que había de economistas de Macri que no acierta una? Bueno, lo que pasa es que hay que tener vocación para llevar a cabo los cambios. Me da la impresión que el ministro de Hacienda, que como ministro de Finanzas realmente ha sido muy efectivo, en lo que hace... No, porque consiguió plata. Efectivamente. Ah, bueno, a esa tasa, este analfabeto en materia económica te consigue la misma plata. Y por ahí a tasa más barata. Ah, bueno. Pero lo dejamos acá porque si no nos vamos a enojar y yo todavía tengo un pleito con este señor después del programa. Los invito a que nos encontremos el próximo lunes y les comento qué es lo que me va a decir esta noche después de la cena. Gracias a ustedes, los dejo con Cecilia Lucía Puig y muy gentil Agustín, y además gentil porque no trajiste regalos. No, cosa que la gente ahí, no tiene que perdonárselo. Tengo ahí para entregarte el libro hecho sobre la base de mi tesis doctoral, así que... Ah, bueno, para ustedes, acuérdense, el próximo lunes nos vemos. Muchas gracias.